Bueno, kaixo guztioi, vamos a seguir con nuestra trilogía de vídeos en el que ya vamos a finalizar con este último. Y nada, este último ya va a tratar un poquito más sobre la creación del contenido digital, ¿vale? Como ya sabemos, la creación de contenido digital es habitual en nuestros retos, pero algunos o algunas de vosotros o vosotras no sabréis qué es o no sabéis determinar qué es el contenido digital. Bueno, pues el contenido digital es, por ejemplo, un documento de Word, un vídeo de YouTube, una infografía, un PowerPoint, cualquier documento que utilicemos digitalmente es un contenido digital, ¿vale? Pero con este vídeo os vamos a explicar un poco cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para crear diferentes tipos de contenido de manera, sobre todo, eficiente y con buenos resultados, ya que en algunas ocasiones vosotros o vosotras os dais cuenta de que creáis un prompt o de que le escribís a la inteligencia artificial, pero realmente no conseguís lo que vosotras o vosotros queréis. Entonces, pues en este vídeo vamos a explicaros un poco cómo hacerlo para que vuestra experiencia sea satisfactoria. Vale, ¿qué hace la inteligencia artificial en la creación del contenido digital? Bueno, pues en primer lugar procesa el lenguaje natural, ¿vale? Permite generar textos coherentes y bien estructurados. Al final, pues es un poco convertir lo que nosotros pensamos en un texto y que nos lo genere de manera coherente y bien estructurada. En segundo lugar, tenemos la generación de imágenes. Crea imágenes a partir de descripciones. Las imágenes pueden ser de diferentes tipos, realistas, artísticas, dependiendo de lo que nosotros queramos. En tercer lugar, la conversión de texto o imágenes a vídeo. Genera vídeos a partir de guiones que hemos escrito nosotros y nosotras para crear vídeos, crear imágenes o cualquier otra cosa. Y por último, la edición y la mejora automática. Ajusta la calidad, corrige errores y sugiere mejoras en textos, imágenes y vídeos. Pero, ¿cómo nos comunicamos con la IA? Bueno, pues para comunicarnos con la IA es muy importante hacer el prompt de una manera correcta, ¿vale? Al final el prompt es lo que utilizamos para comunicarnos con ella, entonces la instrucción tiene que ser clara y precisa. Y parte de nuestro éxito, tanto el de nosotros como el de nosotras, depende de que este prompt sea correcto y coherente sobre todo. Vale, para escribir este prompt tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Primero, que sea sencillo y claro. En las X rojas tenéis un ejemplo de que escribiendo este prompt igual la inteligencia artificial no nos comprende como nosotros y nosotras querríamos, y en el TIC tenemos el prompt, digamos, idóneo para que nos entienda. Vale, que sea de forma sencilla y clara. En la X tenemos, explica cómo funciona la fermentación en la panadería. Al final esto no es muy concreto. Entonces aquí tendríamos, resumen, 4 frases, el proceso de fermentación en panadería. Aquí ya sí que le decimos nosotras y nosotros qué queremos en concreto. Luego, proporcionarle también un contexto. Al final, por ejemplo, si le ponemos háblame del chocolate, nos va a dar algo muy abstracto, que no sabemos si puede ser de qué va a ser en concreto, si va a hablar sobre la composición del chocolate, sobre el origen. Entonces aquí tenemos que especificarle un poquito más y decirle que nos explique las diferencias entre el chocolate con leche, negro y blanco en cuanto a ingredientes y sabor. El uso de las palabras clave. Al final las palabras clave son una herramienta muy importante que la inteligencia artificial va a valorar, entre comillas, para que nos dé un resultado correcto. Aquí, por ejemplo, tenemos dibújame un croissant, que aquí no decimos nada en concreto, entonces, claro, nos puede dar una imagen muy abstracta. Entonces, aquí un prompt más idóneo sería genera la imagen de un croissant recién horneado con un acabado dorado y crujiente colocado en un plato de cerámica rústica. Aquí, ¿cuáles serían las palabras clave? Pues el recién horneado, acabado dorado y crujiente y el plato de cerámica rústica. Vale. Interactuar con la IA. Hay que interactuar con ella, no tratarla
bueno, hay que interactuar con la IA, dejémoslo ahí. Por ejemplo, ponerle crear una presentación sobre los postres tradicionales, esto al final va todo un poco unido. Esto es muy escueto, al final probablemente no nos dé el resultado que nosotros y nosotras queremos. Entonces, ¿qué teníamos que ponerle? Genera una presentación con 6 diapositivas sobre los postres tradicionales en Vizcaya. Y también hay que ser un poquito creativo, que hay veces que se nos olvida un poco la creatividad. Entonces, aquí en vez de ponerle haz un cartel de una pastelería del futuro, pues le pondríamos diseña un cartel para una pastelería futurista en la que los pasteles sean holográficos y los ingredientes se impriman en 3D. Veis que hay diferencias entre unos prompts y otros. Para escribir un buen prompt, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, pues en primer lugar ser específicos, hay que describir al detalle lo que queremos obtener. Indicar también el tono y el estilo. Añadir el contexto y, si es necesario, definir la estructura. Pero bueno, esto lo vamos a ir tratando un poquito más apartado por apartado, ¿vale? Vosotras y vosotros habéis estado viendo en los anteriores vídeos, por ejemplo, el texto sí que lo habéis tratado más, pero aquí vamos a centrarnos también un poquito más en imágenes, en presentaciones y en vídeo, que al final es la creación de contenido, ¿vale? Respecto al texto, ¿qué tenemos que ponerle para generar el buen prompt? Pues en primer lugar el tipo de texto, si queremos un artículo, un resumen, un guión, una historia, el tono y el estilo en el que queremos, que sea formal, que sea coloquial, persuasivo, que sea para nuestros compañeros o compañeras o humorístico. La extensión aproximada, pues que si queremos que sea corto, entre 100 o 200 palabras, si queremos que tenga una extensión media entre 500 y 800 palabras y si queremos que sea un poquito más larga, pues más de 1000 palabras. El público objetivo, pues adolescentes, profesionales, clientes, alumnado. La estructura, pues eso, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y el ejemplo o referencia, pues si quieres que siga un estilo concreto que ya habéis leído vosotros y vosotras anteriormente. Un ejemplo de prompt para el texto sería: escribe un artículo de 600 palabras sobre tendencias en pastelería moderna con un tono divulgativo y dirigido al alumnado de repostería. Debe incluir 3 ejemplos de tendencias y una conclusión, consejos prácticos. Si me permitís, voy a tomar un poquito de agüita, que de tanto hablar pues una se queda seca. Respecto a las presentaciones, pues ¿qué le debemos de pedir? Pues en primer lugar el tema y la estructura, ¿vale? El tema que nosotros queramos, acotarlo un poquito, y la estructura, pues la introducción, el desarrollo y la conclusión. La cantidad de diapositivas que queremos. El tono, al igual que en el texto, pues si queremos un tono más académico, más corporativo, más informal. Los elementos visuales, si queremos que incluya imágenes, gráficos, diagramas. Un ejemplo de prompt para hacer una buena presentación sería: genera una presentación con 6 diapositivas sobre los postres tradicionales del País Vasco, incluyendo imágenes y una diapositiva de conclusiones. Vale, respecto a las imágenes, ¿qué le tenemos que decir a la IA para que nos dé lo que queremos nosotras y nosotros? Pues una descripción detallada, los colores, el ambiente, la iluminación, la composición, el estilo, si queremos que sea más realista, de dibujo, acuarela, futurista, el formato y la relación de aspecto, pues si queremos que sea cuadrado, panorámico, vertical, y el elemento principal que queramos, obviamente. Al final no vamos a decirle todo y no decirle que queremos una tarta de chocolate, ¿no? Entonces, el ejemplo de prompt sería: dame una imagen de tarta de chocolate con decoración floral sobre una mesa de madera rústica con luz natural. Y por último, respecto al vídeo, que suele ser lo más complicado para nosotros y nosotras que no estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Qué le tenemos que decir? Pues primero el formato, si queremos que sea tipo guión, storyboard, descripción de escenas, la duración, si queremos que sea más corto, de 1 minuto o menos de 1 minuto, o más largo, de más de 5 minutos, o duración media. El estilo visual, al igual que las imágenes, si queremos que sea más animado, más realista, documental. El público objetivo, niños y niñas, estudiantes, profesionales. Plataforma de destino, si queremos que sea para las redes sociales, para la presentación que vamos a hacer en clase, o una presentación más formal a un público más formal.
Un ejemplo de prompt sería: escribe un guión para un vídeo educativo de 2 minutos sobre la historia del chocolate con un tono ameno y dirigido a estudiantes de repostería, ¿vale? Pero lo más importante, la inteligencia artificial nos lo puede dar todo muy bien hecho o muy tal, pero nosotros y nosotras tenemos que evaluar estos contenidos que nos proporciona. ¿Por qué? Porque al final, en algunas de las ocasiones, puede ser que lo que nos ha dado realmente no es lo que nosotros queríamos o no se adhiere a las características que vamos a explicar ahora. En primer lugar, tenemos la claridad y la coherencia. El contenido debe de ser fácil de entender, con una estructura lógica y fluida. Hay que verificar que las ideas estén bien desarrolladas y conectadas. En segundo lugar, tenemos la precisión de la información. Hay que asegurarse de que todos los datos que nos da, los hechos y las referencias sean exactos y estén respaldados por fuentes confiables. Sobre todo esto, las fuentes confiables, porque hay en algunos casos que la fuente que elige pues igual no puede ser tan confiable o los datos que nos da no son los que nosotros creemos correctos. La adaptación al público objetivo. Tenemos que comprobar que el lenguaje y el tono sean adecuados para la audiencia a la que va dirigido. La organización y la estructura del contenido. La presentación o el contenido que nos haya dado debe tener una introducción clara, un desarrollo coherente y una conclusión efectiva. El uso de elementos visuales. Hay que evaluar si las imágenes, los gráficos y los diagramas son relevantes y mejoran la comprensión del contenido, porque hay muchas ocasiones que igual nos mete imágenes que no tienen sentido con lo que le hemos pedido o que en verdad no tendrían por qué estar ahí. Entonces esto hay que verificarlo también, muy importante. La calidad del lenguaje técnico. Hay que verificar que el uso de términos especializados sea preciso y adecuado para el contexto que nosotros queremos, nosotros y nosotras. Y el impacto y la persuasión. Hay que determinar si la presentación logra transmitir el mensaje de manera convincente y atractiva. En resumen, diferentes recomendaciones que yo os doy para que a la hora de que hagáis vuestros trabajos pues tengáis un éxito con la inteligencia artificial. Hay que probar la presentación en una audiencia pequeña antes de presentarla al público que nosotros queremos, nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque al final tenemos que recibir un feedback, porque si nosotros y nosotras creemos que una presentación puede estar muy bien, pero hasta que no la presentamos a un público, realmente no sabemos si esa presentación o el contenido que hemos hecho puede ser exitosa o no. Y también nos tenemos que asegurar de que el tiempo de la presentación sea el adecuado y que todos los puntos clave están cubiertos. Vale, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa y os voy a poner una actividad. Con el profesor o profesora que estéis, pues bueno, os va a dividir, o bueno, vosotros y vosotras os vais a dividir en grupos de 4 o 5 personas y vais a tener que hacer una pequeña competición entre vosotros. Y es que vais a determinar el objetivo que queréis, pues yo os doy un ejemplo, pero puede ser totalmente diferente, ¿eh? Ya que estamos hablando de tartas de chocolate y tal, pues que hagáis una imagen de una tarta de chocolate con flores encima de una mesa y para presentarla a niños, por ejemplo. Pues ahí le tenéis que decidir vosotros el prompt que queréis poner, vosotros y vosotras que queréis poner, y que, pues eso, a ver lo que os da, porque dependiendo del prompt que elijáis os va a dar una imagen más acorde a lo que vosotros queréis o no. Después, cuando ya os dé a todos y a todas las imágenes que habéis hecho, pues tenéis que decidir dentro del grupo la imagen que creéis que se adhiere un poquito más, ¿vale? Y evaluar el contenido también, pues eso, si es claro y coherente, si se adapta, si los elementos visuales son correctos. En general, que hagáis una pequeña evaluación. Bueno, seguimos. Bueno, como os he estado explicando antes, el prompt de texto que os he dicho antes, pues lo tenéis aquí, que se escribe un artículo de 600 palabras sobre tendencias en heladería innovadora para estudiantes con una introducción, 3 ejemplos y una conclusión. Esto sería, por ejemplo, pues para que os diésemos el tema de heladerías, etcétera, en una clase.
Y, por ejemplo, me voy a centrar un poquito más en el prompt de la imagen, ya que el texto ya lo habéis trabajado en vídeos anteriores. El prompt de la imagen, pues yo lo que le he pedido a la inteligencia artificial, en este caso a ChatGPT, es que me haga una imagen de un helado artesanal con ingredientes naturales y colores llamativos, que debe reflejar la tendencia de sabores exóticos, con texturas visibles y una presentación innovadora en un fondo elegante. Bueno, pues como veis, la imagen que me ha creado se adhiere bastante al prompt, ya que pues es un helado artesanal que utiliza ingredientes naturales, colores llamativos, y la presentación que tiene pues es innovadora y elegante. Sí que es cierto que tenéis que tener en cuenta que ChatGPT solo os hace 1 o 2 imágenes al día, entonces con esto sí que vais a tener que andar un poco más al loro, porque igual queréis hacer 4 imágenes y vais a tener que hacerlo en 2 días, pero bueno, son cosas que pasan, es lo que tiene no pagar. Bueno, y ahora ya por último, pues os vamos a entrar un poco más en herramientas de la inteligencia artificial, ya que ChatGPT es conocido por todos y todas, pero hay más herramientas aparte de esta. En primer lugar tenemos presentaciones, presentaciones de Google. Esto os lo voy a dejar a vosotras para que pues exploréis un poquito en ello. Yo me voy a centrar más en Pixabay, Crayon y Voice Generator. Vale, respecto a Pixabay. En Pixabay en sí no es una inteligencia artificial, ¿vale? Sino que es más un repositorio o una colección de imágenes, vídeos, ilustraciones y música de alta calidad, ¿vale? Nosotros sobre todo nos vamos a centrar en vídeos y en imágenes, y sobre todo es libre de derechos de autor, ¿vale? Los contenidos en Pixabay están bajo licencia en Pixabay License, lo que significa que se pueden usar de manera gratuita para fines personales y comerciales sin necesidad de atribuir al autor, ¿vale? Aquí pues eso, os podéis mover un poquito. Aquí, como veis, el prompt que tenemos es la tarta de chocolate decorada, y bueno, pues aquí nos da diferentes imágenes que pues aquí ya vosotros y vosotras elegís la que más os guste y la que más se adhiera a lo que vosotros queremos. Vale. Vale, ¿cómo acceder a ella? Bueno, para que sepáis un poquito, aquí arriba del todo podéis elegir el contenido que queréis. Aquí os sale todo el contenido, solo el contenido auténtico o solo contenido generado con IA. Yo en este caso he puesto solo el contenido generado con la IA. Importante, aquí el prompt, al final, como no es una inteligencia artificial, el prompt tiene que ser más escueto y más pequeño. Digamos que no tenéis que hacer tanto caso a lo que os he estado explicando. Tenéis que hacerlo más pequeñito, ¿vale? Pero sin embargo, en la siguiente herramienta que os voy a explicar, que es Crayon, aquí sí que es una inteligencia artificial. Entonces aquí tenéis que hacer el prompt como os he estado explicando antes. Vale, y si lo ponéis en inglés va a ser mejor, ¿vale? Porque al final en inglés pues nos va a entender un poquito mejor, al final es una herramienta un poco más inglesa. ¿Qué es Crayon? Es una herramienta de inteligencia artificial para generar imágenes en línea y gratuita, de código abierto, es decir, que está disponible libremente para que cualquiera pueda usarlo, modificarlo y distribuirlo. No es necesario registrarse para usarla e intentará generar una imagen que represente la idea que le transmitimos a partir de descripciones de texto. Bueno, como podéis ver, yo aquí le he puesto tarta de chocolate con decoración floral en una peana. Le daríais a Draw Now y más o menos suele tardar 1 minuto, pero yo un poco para adelantar este tiempo, pues ya lo tengo preparado, y aquí me da un poco las imágenes que ha creado respecto al prompt que yo le he puesto. Sí que es cierto que si vais bajando un poquito más os da ciertas inspiraciones que tenéis que tener en cuenta, que algunas son pro, que esas son las de pago. Entonces, como aquí somos un poco pobres, pues tenemos que ir a las que no son de pago, y aquí tenéis pues eso, más opciones que en sí no serían una tarta de chocolate, pero bueno, la que vosotros y vosotras elijáis pues será o tanto las de arriba o las de abajo, la que vosotros queráis y vosotras. Sí que es cierto que para descargar la imagen le tendréis que dar al clic derecho
y en el clic derecho, pues aquí no es, pero en el clic derecho, ahí eso es, tenéis guardar imagen como, ¿vale? Ahí la guardáis y se os guarda, ¿vale? Y listo. Esta sería por la parte de más de imágenes y luego por último tenemos el Voice Generator. Bueno, pues el Voice Generator es un generador de voz que utiliza la inteligencia artificial para convertir texto en voz. La voz se asemeja mucho a las voces humanas y hay una amplia gama de voces para elegir, así como el idioma, el tono en el que quiere que se hable. Esta herramienta de conversión está disponible de forma gratuita y en línea, idóneo para nosotros, lo que nosotros queremos. Vale, para utilizarla tenéis que, primero de todo, determinar el texto. Aquí yo ya lo tengo creado, el texto, y es el chocolate, es una mezcla de pasta de cacao. Para hacer este texto me ha ayudado de ChatGPT, pero bueno, simplemente ponéis aquí el texto y ya elegís la voz que queréis. Yo en este caso he elegido la voz de Mónica, pero bueno, tenéis la voz de Eddie, la de Flo, Rocco, dependiendo del tipo de acento que queráis, pues elegís una voz u otra. Y después ya le daríais al play. Yo ya lo tengo preparado para que no haya errores del directo y os lo voy a poner aquí abajo. Bueno, cuando le daríais al play os saldría aquí abajo y ya... El chocolate es una mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar, a veces leche, que se obtiene del grano del cacao fermentado, secado, tostado y molido. Si esta voz no os gusta porque os resulta muy digital o lo que sea, pues la podéis cambiar. Pues nada, eso sería un poco todo. Espero que os sirvan de ayuda todas estas herramientas de inteligencia artificial de las que hemos estado hablando y muchas gracias.